adiós, ay Pepiño, adiós. Ay Pepiño, por Dios, non te vayas. Quédate con nos, non te vayas a afogar a praia, como nos pasou a nos. Esther y yo conocimos a Luis Seoane y a Maruja en el año 52, creo. Él había vuelto del Festival de la Paz de Europa, y así que todos los argentinos estábamos muy ávidos para conocer lo que había pasado allí. Entre paréntesis digo que es allí donde conoció a Picasso, Seoane, en ese viaje. Nuestra amistad era muy halagüeña para mí porque él me distinguió solicitándome que hiciera el estudio crítico biográfico que hice y que se publicó hace 30 años. El recuerdo que yo tengo de Seoane es que estaba indisolublemente ligado a su mujer, a Maruja. Siempre que yo lo visité en la casa era en compañía de su mujer. Siempre que él vino acá era en compañía de su mujer. Es decir, que era la pareja perfecta. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la predilección que él tenía en su pintura por la figura femenina. Bueno, Luis e eu éramos curmáns, o sea, primos irmáns. Cando nos enamoramos non o podo decir, porque xa debeu de ser antes de nacer cada un. Así que eso non o podo decir porque non o sei. O único que sei que cando nos topábamos Luis e eu sentíamos unha timidez moi grande un diante do outro. E así debeu de empezar, penso eu. Como non estuve enamorada máis que unha vez, non sei en realidad se iso é enamoramento ou que. Era un pintor de prestigio ya en su juventud, con sus primeras obras realistas sobre los campesinos. Es ahí donde lo conocimos, con una exposición, y asistimos prácticamente a todas las exposiciones de Argentina de él. Su arte es esencialmente muralista, no porque solamente pintara murales fantásticos como los del Teatro San Martín, sino porque toda su pintura es una pintura, aunque sea de caballete, de dimensión mural, se adhiere al muro, lo que yo llamo un espacio social, es decir, no es intimista, es épico. Y esta es una característica formidable de este artista, que lo coloca, a mi entender, entre los más grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Bueno, en cuanto a la pintura, mis temas son casi siempre en gallegos, aún siendo a veces, ¿verdad?, qué sé yo, apenas perceptibles desde el punto de vista de la gente, vamos, del pintor, de la gente que le gusta el naturalismo. Pero son personajes de Galicia, son personajes que aspiran, ¿verdad?, a recoger de alguna manera el paisaje gallego, ¿no? Es decir, que es una continuación de lo que había empezado yo en Santiago de Compostela hace muchísimos años ya. Después de su época de los campesinos, donde había una figuración absoluta, él empezó a incursionar por todo lo que era no figurativo o protofigurativo, en el sentido de que sus figuras eran muy esquemáticas y estuvo en la abstracción. Luis no era bueno en una actividad y regular o malo en otra. Era bueno en todas las cosas que él hacía, en todas, como dibujante, como pintor, como ceramista. La casa de Luis Seoane era una especie de gran peña donde se reunía toda la cultura argentina. Él sabía mucho, no solo de artes plásticas en sí, sino de historia, de cine inclusive, que uno dice, no, él era habituado a ir al cine y tenía una memoria extraordinaria para acordarse de distintas películas con distintos actores y hasta en algunos casos distintas escenas, tenía mucha memoria. Yo lo conocí a Seoane en la Galería Bonino, donde trabajé varios años y donde él expuso muchas veces. Esto sucedió en 1954. A partir de ese momento nos vimos con mucha frecuencia. Estuve muchas veces en su casa. Primero en un pequeño departamento que tenía, creo que en la calle Bartolomé Mitre, cerca de la Plaza 11. Y después se mudaron a Montevideo, un departamento infinitamente mejor, con un muy buen estudio. Y a Seoane le gustaba mucho recibir en su casa. Bueno, ahí el eje era Maruja, que cocinaba muy bien, por otra parte. Es el primer pintor que yo conocí que pudo vivir de su pintura. Él tenía un puesto en el hospital gallego, en el centro gallego,
que le daba para pagarle el alquiler y esas otras cosas elementales. Pero después su vida la pudo pagar con su pintura. Tenía una producción muy grande, vivía trabajando, vivía dibujando y vivía pintando. Y cuando no pintaba cuadros para una exposición, hacía dibujos para un libro. Giovanni era un ser simple, delicioso, muy cálido, muy sencillo. Yo diría que era muy parecido a sus pinturas. Y hacía reuniones, y Maruja cocinaba como los dioses. Y era todo un grupo de amigos con Billy Juaylo, Baudisone, el abogado que era representante también de Guggenheim, de las becas Guggenheim. Luis Giovanni fue compañero mío en la facultad, estudió Derecho y manteníamos gran relación, sobre todo por los problemas de inquietud, los problemas culturales y políticos gallegos. Él participaba en todas as folgas que había de estudiantes en Santiago e entón eu, cando me enteraba na Coruña, porque eu estaba na Coruña estudiando, entón eu tiña moito medo, non sabía que lle iba a pasar a Luis Seoane cando viña unha folga, pero eu tampouco lle quería dicir que non se metera, non me sentía con dereito a dicirlle que non estivera metido neso. Hay dos personas de poder adquisitivo que lo ayudaron, pero ayudaron por su arte, que son el ingeniero Lifshitz en Argentina y Isaac Díaz Pardo en España. Yo tuve gran interés en conocerlo, a él de volver a conocerlo, porque empezaron a llegar a través de Paco del Riego sobre todo y de gente de Vigo, empezaron a llegar ecos de lo que estaban haciendo los exilados en Buenos Aires, sobre todo lo que estaba haciendo Luis Seoane, porque Luis Seoane sin lugar a dudas, junto con Castelao, que se han desplegado activamente no solamente en el arte sino en la política, es decir, que han combatido más verdaderamente. Lo primero que hace Luis Seoane al llegar en el 37 está publicado ya las estampas de la tradición. A xente era moi cordial, a xente argentina moi cordial, interesouse polos que iban chegando, primeiro con certa desconfianza porque naturalmente a propaganda aquí había sido moi grande contra os roxos, como eles decían. Parecían que nos íbamos a comer os nenos ou pouco menos que así, non? Entón a xente, mentras non foi dándose conta da xente que chegaba, pois tiñan certa reserva, pero ao final pois hubo unha camaradería moi grande cos que chegábamos, unha cordialidade enorme, e bueno, axudaron todos, dándoles traballos. Él era el editor de La Botella al Mar, ¿no? Esa serie de libros de poesía argentina. De modo que él conocía a la mayoría de esos poetas. Era muy afable, a pesar que no era un hombre, digamos, aparentemente no fácil, pero sin embargo era bastante comunicativo. Digo no fácil en el sentido que él tenía sus ideas muy establecidas, ¿no? De modo que había que ver cómo se manejaba con respecto a sus creencias. Cuando se produjo la guerra civil, Seoane se exilió. Al cabo de algunos años y terminada la guerra civil, entramos en relación personal porque éramos viejos amigos y compañeros, y él entonces dirigía la revista del Centro Gallego de Buenos Aires y me encargó a mí de una sección determinada que titulaba Galicia cada 30 días, en donde informaba de todas las actividades culturales, sociológicas, económicas, de lo que ocurría en el país al margen de la dictadura, naturalmente. En España le decían el americano y acá le decían el gallego, pero él se sentía muy argentino y era muy él tenía una gran admiración por la inmigración. Un gallego es un gallego a que parte donde esté, ¿no? Y naturalmente hace lo que puede por su país, cualquier parte donde esté. Yo estoy en Buenos Aires y hago lo que puedo por Galicia. Y él fundó después una revista que se llamó Galicia Emigrante. Y de Galicia Emigrante le enviaba yo información concreta, anónima o con seudónimo,
De manera que una gran parte del contenido de la revista Galicia Emigrante es de mi autoría. Un personaje verdaderamente excepcional, claro, él es un hombre muy culto, él es un abogado, tiene un conocimiento grande, se informó por todas las cosas de lo que hay en el mundo. Inmediatamente se puso en contacto con la comunidad judía porque era la que estaba más cerca de él. Y yo me acuerdo que una vez, ahí viene la anécdota, en la galería yo estaba muy deprimido, no sé qué me había pasado. Y estaba muy bajo de ánimo. Entonces Luis dice, ¿qué te pasa? Le digo, nada, Vicente, no tiene importancia. Se va Luis y vuelve a la media hora y me trae un libro de regalo. Porque se había dado cuenta que yo estaba triste por algo que me había pasado y quiso compensarlo, ¿no? Realmente fue un acto que a nadie se le ocurre. Si ves a una persona triste no vas a comprarle un libro. Pero él era una maravilla en ese sentido, ¿no? Ella era una mujer maravillosa también, porque si lo era Luis, ella era el sostén de Luis, le preparaba los fondos, le hacía los bastidores. Uy, intocable para él, Maruja era todo. En efecto, era una persona estupenda, ¿no? Había quien decía que el éxito también de Seoane había sido debido a las tortillas que preparaba Maruja. Maruja cantaba muy bien, ¿no? De modo que de pronto nos cantaba unas canciones gallegas muy lindas después de esas comidas que hacían en su casa. Pero le digo que era un hombre realmente muy notable. Le gustaba compartir la buena mesa, cosa que a mí también me gustaba y me sigue gustando. Una buena copa de vino y bueno, el vino y ciertas cosas para los gallegos son casi como la cultura. Comer es compartir, cocinar es un arte. Todos estos temas los pude charlar bastante, con coincidencia además, con el amigo Seoane. Tenía bastantes amigos, ¿no? Pero, digamos, entre los pintores, que más cerca de él estaba era Torres Cardona, Carlos Torres Cardona, que inclusive hicieron murales juntos. Ahí en la Galería Santa Fe hay murales de Luis y Torres Cardona. Cuando se construyó el Teatro General San Martín con Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz, yo hice un libro a través de Ediciones Infinito sobre el teatro. Y unos meses antes de que se inaugurara y se terminara, tuve esa dicha casual, circunstancial, de enterarme que estaba Seoane pintando un enorme mural en el Teatro San Martín, en la parte de abajo del teatro. Y entonces, a raíz de eso, como yo quería fotografiarlo y terminarlo, etcétera, etcétera, para ilustrar el libro, establecí una especie de contacto que no me recuerdo, hace muchos años, no me recuerdo cuántas veces fui, pero como si hubiéramos creado una especie de circunstancia bastante habitual. Lo conocí por intermedio de amigos comunes, yo no lo conocía, pero sabía de sus valores como pintor. Después de eso me pareció que historiar el teatro argentino, que nace con la idea del circo, era una obra de envergadura, un mural demasiado importante para dárselo a algún artista en que yo no creyera que podía cumplir. Y después de eso no traté con él más, ni tuve otra relación posterior que agradecerle el gesto de que me lo haya hecho pagándole solo la pintura. Él nunca fue militante, pero él tenía ideas claras de izquierda, lo publicaron en todas las colectividades, en toda la inteligencia de izquierda de la Argentina. Entonces, claro, la colectividad gallega de izquierda, la colectividad gallega judía, la colectividad judía de izquierda, eran todos amigos de él. Él hizo unos grabados espléndidos sobre el matadero de Echeverría y sobre Martín Fierro, buenísimos. Los temas de siempre, y que España y la política de acá. Sí, Luis era un político, era un bicho político, pero sobre todo las discusiones, y Luis apasionado, ¿no? Cuando había algo que se discutía, bien, ¿no? Bien, pero se cambiaban ideas, era muy lindo. Se dan en una posición, como todos los intelectuales exiliados,
Y en cambio, Castelao estaba volcado en la colonia gallega, y en el fondo había una rivalidad y una especie de falta de entendimiento entre ellos. Yo creo que no era conocido, pero en realidad Seoane era un hombre de vanguardia, y en esos años todavía la vanguardia no estaba considerada como lo está ahora, ¿no? Él era un hombre moderno, y la modernidad recién ahora está de moda casi. Pero ser moderno era difícil. Dada la formidable importancia que tiene, es casi inexplicable que no esté como una de las figuras señeras del arte argentino. En eso habría que preguntarle a los críticos, ¿no? ¿Por qué se les queda en el tintero un artista de esa magnitud? A veces la crítica es bastante miope también, ¿no?